Bienvenidos una vez más a mi canal, ese rincón acogedor donde nos sumergimos de cabeza en los dramas más intensos y las historias más cautivadoras que nos llegan desde la mágica Turquía. Soy su anfitrión, su guía en este viaje lleno de emociones, y hoy tengo un festín de jugosos chismes y análisis profundos preparados para todos ustedes. Abróchense los cinturones, porque nos vamos a sumergir en un torbellino de intrigas, amores que desafían lo imposible y, por supuesto, la verdad detrás de esos momentos de alta tensión que hemos presenciado en las ceremonias de premiación. Si son de los que viven por el drama, si disfrutan de las narrativas que te dejan sin aliento y los giros inesperados que te hacen cuestionar la realidad, este vídeo es su boleto directo al paraíso de la telenovela turca. Así que, por favor, acomódense, prepárense su bebida favorita, ya sea un té aromático o un café bien cargado, y acompáñenme en esta aventura llena de revelaciones y momentos épicos. Y antes de que nos dejemos llevar por la emoción, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo detalle de nuestras próximas exploraciones en este universo de pasiones turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, demos inicio a este festín de drama. Hoy vamos a levantar el telón y descubrir el porqué detrás de esos escándalos y momentos cargados de tensión que hemos visto en las entregas de premios turcas. Vamos a desentrañar las complejidades que se esconden tras bambalinas, y para ello, vamos a analizar a fondo 3 series que han incendiado las pantallas y los corazones de millones de espectadores, tanto dentro como fuera de Turquía. Cada una de estas historias ha generado una ola de controversia, un mar de pasiones encontradas, y vamos a explorar cómo las relaciones entre sus personajes, sus tramas que parecen sacadas de una montaña rusa emocional, e incluso las interacciones entre los propios actores, han contribuido a esos momentos inesperados que nos dejan con la boca abierta en las premiaciones. Prepárense porque vamos a hablar de amores que son un laberinto sin salida, de traiciones que te parten el alma en 1000 pedazos y, sobre todo, del drama que ha trascendido la ficción para colarse en la vida real de algunos de nuestros actores más queridos y admirados. La primera serie que vamos a diseccionar hoy es, sin lugar a dudas, la que ha puesto el nombre de Turquía en letras de oro en el panorama televisivo mundial, *Senkal-Kapm*, conocida en Latinoamérica como ¿Será que es amor? Esta joya de la comedia romántica, que en sus inicios se presentaba como una historia ligera y encantadora, nos fue llevando poco a poco por un camino más tortuoso y complejo a medida que avanzaba la trama. Si el género principal es la comedia romántica, con sus momentos de risa y ligereza, pero también nos regaló generosas dosis de drama que nos hicieron suspirar y, en ocasiones, hasta derramar una que otra lágrima. Los protagonistas, la talentosísima Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin, encarnan a Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes que son como el agua y el aceite, polos opuestos que, como dicta la ley de las comedias románticas, se ven obligados a fingir un compromiso por esas curiosas vueltas que da el destino. La química entre ellos fue explosiva desde el primer capítulo, una chispa que encendió la pantalla y, bueno, ¿qué les puedo decir? Esa conexión traspasó el televisor para invadir nuestros corazones. La trama se centra en este contrato que, como todos sabemos, termina convirtiéndose en algo mucho más profundo y real. Pero más allá de los momentos románticos y divertidos que nos hicieron suspirar, Senkal-Kapm nos muestra las dificultades y los obstáculos que enfrentan las parejas para consolidar una relación cuando hay conflictos de intereses, mentiras ocultas y un pasado que acecha constantemente. ¿Y por qué esta serie es tan relevante para nuestro tema de hoy? Pues bien, la relación entre Hande y Kerem, tanto en la ficción como en la vida real, se convirtió en un tema de conversación constante. Su romance fuera de la pantalla se transformó en la obsesión de muchos fanáticos, que vivían cada etapa de su relación con una intensidad similar a la de la serie. Y cuando la relación llegó a su fin, la tensión en las premiaciones era palpable, se podía cortar con un cuchillo. Se especuló muchísimo sobre cómo se trataban en público los gestos, las miradas, y cómo todo eso afectaba la dinámica en las entregas de premios. El hecho de que hubieran sido pareja en la vida real y su posterior ruptura, añadió una capa extra de interés a la serie y, en consecuencia, a las ceremonias en las que ambos estaban presentes. Fue absolutamente imposible separar la ficción de la realidad, creando un caldo de cultivo perfecto para momentos incómodos, miradas esquivas y especulaciones que alimentaban los rumores. Un dato interesante sobre esta serie es que, a pesar de su éxito arrollador a nivel mundial, siempre hubo un debate entre la crítica y los espectadores sobre si su calidad se mantuvo constante a lo largo de las 2 temporadas.
Algunos críticos argumentaron que la trama se volvía repetitiva, que los personajes perdían parte de su encanto original y que la historia daba demasiados giros innecesarios. Sin embargo, su popularidad fue innegable, y sus protagonistas se convirtieron en íconos de la cultura pop en Turquía y en varios países de Latinoamérica, con miles de seguidores que suspiraban por cada uno de sus gestos. Ahora, cambiamos de canal y nos sumergimos en un drama mucho más intenso y turbio con Sadakat Sith, una adaptación turca de la aclamada serie británica Dr. Foster *. Esta serie, conocida en español como Infiel, nos presenta la historia de Asia Yılmaz, una exitosa doctora interpretada magistralmente por la talentosísima Cansu Dere, cuyo mundo perfecto se desmorona por completo al descubrir que su marido, Volkan Arslan, la está engañando con una mujer mucho más joven. El género de esta serie es drama en estado puro, un drama que te mantiene al borde del asiento en cada episodio, con giros inesperados que te dejan sin aliento. La trama nos embarca en un viaje de venganza, dolor desgarrador y empoderamiento femenino. Asia no es una víctima pasiva, una mujer que se deja llevar por las circunstancias, sino una leona que decide luchar con uñas y dientes por lo que le pertenece, y sobre todo, por su dignidad como mujer. A lo largo de la historia, vemos cómo la infidelidad de Volkan no solo afecta a Asia, sino también a sus amigos, familiares y a todo su círculo social. Además, nos encontramos con una serie de personajes complejos y llenos de matices que tienen sus propias motivaciones y secretos, y que añaden una nueva capa de intriga a la trama principal. Y aquí es donde entra en escena Melissa Dongel, quien interpreta a Derin Guklu, la joven y seductora amante de Volkan. El triángulo amoroso entre Asia, Volkan y Derin es el corazón de la trama y la principal fuente de tensión, un nudo que se aprieta más con cada episodio. ¿Y por qué esta serie es tan importante para nuestro tema de hoy? Pues la forma en la que se interpretaron las dinámicas entre estos personajes y la intensidad que Cansu Dere aportó a su papel generó un debate feroz sobre la infidelidad, las relaciones tóxicas, el empoderamiento femenino y la importancia de la sororidad. La química en pantalla entre Cansu y Kane era innegable, pero la llegada de Melissa añadió una nueva capa de complejidad al asunto. Los fanáticos se dividieron en equipos, los que apoyaban incondicionalmente a Asia, y los que se ponían del lado de Derin, creando una verdadera guerra en redes sociales que se extendió a la vida real. Esta polarización no se quedó solo en los comentarios en línea, sino que también se trasladó a las ceremonias de premiación, donde las tres actores se veían enfrentados a la mirada pública, en ocasiones con una tensión que se podía sentir en el aire. Los rumores sobre tensas interacciones tras bambalinas no tardaron en aparecer, y aunque no hubo confirmaciones oficiales, el ambiente en algunas entregas de premios era palpable, con miradas esquivas y silencios incómodos. Un dato interesante sobre Sadakat Sith es su impacto cultural. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en varios países del mundo, especialmente en Latinoamérica, donde se convirtió en un fenómeno televisivo. Su trama provocó debates profundos sobre la moralidad, la justicia y los roles de género en la sociedad actual. La forma en la que Cansu Dere interpretó a Asia la convirtió en un referente para muchas mujeres que se sintieron identificadas con su lucha por la independencia y la dignidad. La serie logró generar conciencia sobre los efectos devastadores de la infidelidad y la importancia de la autoestima y la autoafirmación. Finalmente, pero no menos importante, tenemos a Yarg conocida en español como Secretos de Familia . Esta serie es un thriller judicial que nos sumerge en un mundo de intrigas, asesinatos, secretos familiares enterrados en lo más profundo del pasado y complejas relaciones personales que se tejen en medio de la oscuridad. El género de esta serie es una mezcla explosiva de drama y thriller, que mantiene al espectador en vilo en cada episodio, con giros inesperados y revelaciones que te dejan sin aliento. La trama gira en torno a Ilgaz Kaya, un fiscal recto y justiciero interpretado por el talentoso Kaan Urgankolu, y Ceylin Erguvan, una abogada impulsiva y apasionada interpretada por la carismática Pınar Deniz. Sus caminos se cruzan de la forma más inesperada cuando el hermano de Ceylin es acusado de un brutal asesinato. A partir de ese momento vemos cómo los dos protagonistas, quienes son tan distintos como el día y la noche en cuanto a sus personalidades y métodos, se ven obligados a unir fuerzas para buscar la verdad detrás de este crimen que parece tener muchas más capas de las que se ven a simple vista. La trama se va complicando con cada episodio, revelando secretos oscuros que afectan a las familias de ambos personajes y que sacuden los cimientos de sus vidas.
La serie explora temas tan importantes y complejos como la justicia, la corrupción, los prejuicios arraigados en la sociedad y la complejidad de las relaciones humanas, llevándonos a reflexionar sobre los límites de la lealtad y el peso de los secretos. La química entre Kaan y Pnar es innegable, una conexión que se siente en cada escena, y que a medida que avanza la historia, la relación entre sus personajes evoluciona de la rivalidad a una profunda conexión que se transforma en amor, aunque ese camino no esté exento de obstáculos. Pero, ¿qué tiene que ver esta serie con nuestro tema de hoy? Bien, la intensidad de la trama y la actuación impecable de sus protagonistas generaron un gran impacto en la audiencia. La serie no se limitó a contar una historia de crímenes y misterios, sino que también profundizó en las emociones de los personajes y en las consecuencias de sus acciones, explorando la complejidad de sus motivaciones y los desafíos a los que se enfrentan en su búsqueda de la verdad. La forma en la que los actores interpretaron sus papeles, especialmente en los momentos más tensos y dramáticos, se convirtió en un punto de referencia para la crítica y la audiencia, generando elogios y admiración por su talento. Además, la serie también exploró temas sociales relevantes en la sociedad turca actual, como la justicia, la corrupción y la desigualdad, generando debates y reflexiones en la audiencia. El éxito de Yargı fue tal, que se convirtió en una de las series más premiadas de los últimos años en Turquía, cosechando numerosos galardones por su calidad y su capacidad para cautivar al público. La tensión en las entregas de premios no se debía tanto a conflictos personales entre los actores, sino más bien a la competencia sana entre ellos y a la expectativa de los fans por ver a sus favoritos recibir el reconocimiento que merecían por su arduo trabajo y su innegable talento. La serie marcó un antes y un después en la televisión turca, demostrando que los dramas judiciales también pueden ser cautivadores, exitosos y capaces de generar un impacto profundo en la audiencia. Un dato curioso sobre esta serie es que a pesar de su temática oscura y los crímenes que narra, logró atraer a una gran audiencia de todas las edades. Su enfoque en la justicia y la verdad resonó con muchos espectadores, que se sintieron identificados con la lucha de sus protagonistas por la verdad y la justicia. La serie también contribuyó a generar conciencia sobre la importancia del sistema judicial y sobre la necesidad de luchar contra la corrupción, temas que son relevantes en muchos países del mundo. En resumen, estas tres series *Senkalkam*, *Sadakat Sith*, y *Yargı*, nos han demostrado que el drama no solo está en la ficción, sino que a veces se cuela en las ceremonias de premiación, generando momentos de tensión, expectación e incluso controversia. Las relaciones personales entre los actores, la intensidad de las tramas, e incluso las opiniones de los fans, han generado momentos tensos e inolvidables que han dado mucho de qué hablar en los medios y las redes sociales. Y es que al final, ¿no es eso lo que hace que las series turcas sean tan fascinantes? Su capacidad para llevarnos al límite de nuestras emociones, para hacernos reír, llorar y por supuesto, para mantenernos pegados a la pantalla hasta el último minuto, esperando ansiosos el próximo episodio. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este apasionante recorrido por el drama de las premiaciones turcas y las razones que se esconden detrás de algunos de los momentos más tensos y memorables. No se olviden de dejar sus comentarios, ¿qué les parecieron estas series? ¿Cuál es su favorita y por qué? ¿Creen que el drama en la pantalla afecta las dinámicas en las entregas de premios? Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y, lo más importante, suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos y análisis. Recuerden que en este espacio exploramos el maravilloso mundo de las series turcas sin censura, con un toque de humor y mucha pasión. Hasta la próxima, y que el drama siga vivo en sus pantallas.